Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una emisión más de este su espacio. No sé si es el otro, ¿verdad, productor? De este su espacio, el rincón de la poesía. Este es el rincón de los otakus, el rincón de los otakus. El día de hoy hablaremos de una serie. Ya, voy a dejar eso. Luego en el otro quiero hablar así y no me sale, y vengo en este y sí me sale, productor. Es que tú me inspiras a ser como tú. Hablar así bien lento, como que con hueva, como... Mejor poncho la producción porque el día de hoy tendremos razones para odiar el anime de Caballeros del Zodiaco. ¡Sencillo! Así es, pues el programa del día de hoy está dedicado a los guardianes del universo. Y vamos a aclarar que estaremos hablando de el anime. Vamos a hablar directamente del anime y no vamos a hablar de las versiones manga y todo lo que existe. Posteriormente estaremos hablando en nuestro programa para conocer todo lo que hay sobre una historia. Estaremos hablando de Caballeros del Zodiaco, que pues también hay mucha gente que está atorada únicamente en el anime y por ende el manga, ¿no? Pero hay muchas historias que al igual que Star Wars, que la Guerra de las Galaxias, pues han ido surgiendo hacia esta historia, ¿no? Pero bueno, el día de hoy hablaremos de las razones que tenemos, que yo veo, que yo observo, que yo analizo. En realidad, pues fue el productor quien me dio estas ideas, así es que es el punto de vista de él desde la improvisación que yo vengo a hacer en el programa y los motivos que existen para odiar esta serie. Y es que iniciamos con el primer punto de ellos. Allá en los años 80, cuando la serie llega a nuestro país, hacia los 80-90, esta serie se transmitía por el canal de TV Azteca todos los sábados a las 8 de la mañana en un espacio que, si mal no recuerdo, era llamado como Caritele. Caballeros del Zodiaco en aquel entonces era la locura. Era una serie que, como ya lo he platicado en otros programas, si tú llegabas el lunes a la escuela, lo más probable es que se iba a hablar poco o mucho de lo que había sucedido en el episodio de los Caballeros del Zodiaco el sábado anterior, insisto, a las 8 de la mañana. Un día en el que pues esperabas levantarte tarde, pero esta serie te obligaba a levantarte, despertarte, y en mi caso yo me iba a acostar al sillón de la sala, moviéndolo, volteándolo hacia donde se encontraba el televisor para poder disfrutar de esta. Claro, bien encobijado, porque 8 de la mañana todavía se sentía bastante frío en aquel entonces cuando esta serie se emitía. Allá en mis tiempos, en la ciudad llovía bastante y estaba muy nublado la mayor parte del tiempo. Hoy en día pues ya extrañamos en realidad que llueva. Es el calentamiento global y todos los cambios que ha habido en nuestro planeta, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy es que disfrutar de la serie cada 8 días, un episodio cada 8 días, era algo emocionante. Recordemos la ya bella historia cuando hablaba de que Shaka abre los ojos y al igual que en Dragon Ball, el hecho de que te spoilearan de entrada, ¿no? Desde el título, qué es lo que iba a suceder en el episodio con Shaka abre los ojos, sucedió de esa manera. Era algo que esperábamos, ¿no? Las apariciones, los sucesos, los acontecimientos, y muy al estilo de otros animes, ¿no? Una de las cosas que logramos o que odiamos de esta serie, sobre todo en ese entonces, aún sin entrar en otros detallitos que platicaré, eran los tiempos. Una pelea donde podíamos observar a los dos caballeros enfrentarse a una distancia promedio de no más de 5 metros de distancia. Era una animación bastante larga. Era un puño que corría y corría y
efecto de correr productor, era así. Y corría y corría y era el cuento de nunca acabar y tú decías, güey, pero si está enfrente de ti. Era tanto lo que corrían que caíamos en errores que también sucedieron en Dragon Ball, que en Dragon Ball no eran tan distantes, no era tanta la espera para que el golpe sucediera, aunque sí los observábamos en una distancia mayor que lo que veíamos en Caballeros del Zodiaco. Era como las canchas de supercampeones, no era como esperar a que tiraran a gol y que esto no sucediera, o que al final, cuando sí sucediera, no lograran el gol, ¿no? Se saliera, chocara contra el poste o detuvieran el tiro, ¿no? El balonazo. Pues con Caballeros del Zodiaco, una de las razones que tenemos para odiarla es precisamente eso, las distancias cortas y los golpes que eran realmente eternos. Pero esperar cada semana para disfrutar de estos episodios era algo que podíamos soportar. El terror o esto se dio más miedo cuando logramos observar la serie ya en un formato casero, ya cuando empezaban a surgir los famosos DVDs piratas que contenían toda la serie y podíamos disfrutar un episodio tras otro, ¿no? Nos dábamos cuenta que una batalla contra un personaje en aquel entonces era de 3 episodios, pero nosotros sentíamos que era muchísimo más larga, que habían pasado cerca de 8 semanas para que una batalla finalizara. Cuando llega el formato casero y damos el chance a poder disfrutar de un episodio tras otro, la pelea acababa demasiado rápido. No era para aquellos chavorrucos que disfrutamos de la serie los fines de semana con esas pausas tan terribles, sobre todo porque en medio había algo llamado clases, escuela, tarea. Y cuando llega este formato casero, ver que las cosas suceden tan rápido, que la serie no es tan larga como nosotros la recordábamos, ya para muchos de nosotros era parte de la decepción. Otra de las cosas que lograron que muchos la odiaran fue el opening. En los años 80, esta versión de los Guardianes del Universo eran interpretadas, no recuerdo si por un intérprete francés, italiano, quien había creado esta canción para la versión doblada de la serie. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos chavorrucos crecimos con esta canción y era parte de nuestro día a día, parte de la canción, era parte de la serie. Cuando surge la versión, cuando llega ya a este lado del charco la palabra anime, cuando entendemos todos los kanjis japoneses y conocemos la historia, la historia, el anime, la serie llega con su opening original y la explicación de lo que sería la terrible canción, la horrible canción con la que muchos habíamos crecido. Por una parte, vivimos engañados, pero por el otro lado comenzó un hate, ¿no? Llegaron los haters a odiar la canción, a decir que no era algo original. En español, cuando llegan los doblajes de muchas canciones, se cambia muchísimo la letra, se trata de adaptar. Hay veces en las que la versión adaptada, la versión con doblaje, es muchísimo mejor que la versión original. El conflicto que viene acá es que no es lo mismo escuchar la canción en japonés del opening original de Saint Seiya, Los Caballeros del Zodiaco, tanto en japonés como la versión que se lanza al español, como esta que fue un cambio total
en las canciones. En la serie de Yu-Gi-Oh, por ejemplo, el tema opening de la versión japonesa, de la versión original, es interpretada. Hay una canción, hay todo un opening para la misma. Siendo que la versión de 4Kids, cuando llega a Latinoamérica y se realiza el doblaje, donde hubo bastante censura a la serie, donde sabemos que se cambiaron cartas, imágenes y contexto dentro de la historia, ni qué decir la adaptación de manga al anime y del anime a la versión que llega a nuestro país, donde solo escuchamos un tipo rap con la palabra Yu-Gi-Oh interpretada en la misma, ¿no? Parte de algunos datos curiosos, cambios que existen cuando llegan los animes y sobre todo cuando son tomados por una compañía, en este caso Warner, quien pues trata de que estas caricaturas, animes, lleguen precisamente a un sector menor, a un sector de niños, un sector infantil, y tratan de adaptarlo de una manera en la que sea un poquito más digerible que las versiones originales, ni qué decir de los desnudos que pueden existir en Dragon Ball o en la serie de Ranma y medio. Otra de las cosas que odiamos o por las cuales podemos odiar la serie de Caballeros del Zodiaco, que los haters van a empezar a darme la razón en este sentido, son los personajes. Y hablemos de cada uno de ellos, y es que Pegaso, hablemos de Seiya, de Pegaso, nuestro personaje principal. Vamos, su nombre está en el título de esta serie. Sin embargo, ¿realmente Pegaso es el protagonista? ¿Realmente lo puedes tomar como aquella persona neutral, ni fuerte ni débil, aquella persona que tiene que aprender a evolucionar para convertirse en el gran héroe que todos esperamos? La serie, si la observamos con detalle, trata precisamente de darnos ese objetivo de ser un personaje que logra por sus sueños y que cada vez va creciendo, va evolucionando y de una manera épica va logrando conseguir sus sueños. Sin embargo, pues no creo que para muchos sea como que el personaje en el cual a ti te gustaría convertirte. Analizamos a un cisne, que muchos serán fanáticos de los ataques de hielo. Vemos a un Shiryu, ¿no? Que a pesar de su apariencia, y podríamos decir que es el más guapo del grupo, pues queda ciego en varias ocasiones. Vamos, es como el Yamcha de Dragon Ball, ¿no? Vendría a ser el de Dragon Ball también. Personaje que a pesar de su fuerza, a pesar del protagonismo, a pesar de lo visual que puede ser, va a tener un defecto. Su defecto es quedar ciego cuantas veces sea necesario y sacrificarse, porque nótese que Shiryu en varias ocasiones estuvo muy cerca de la muerte. Tenemos a una Andrómeda que con un ataque muy sencillo de cadenitas y con una apariencia física un tanto más femenina, como muchos lo observamos, nunca fue declarado como una persona que pertenezca a la comunidad LGBT+, sin embargo sus acciones podían indicarlo, ¿no? El hecho de que hasta ciertos momentos obtuviera la fuerza necesaria, pero que la mayoría del tiempo se comportara como una, y lo digo en este plan con una palabra ofensiva sin tratar de ser ofensivo, como una niñita, como en ese entonces lo catalogábamos, y el más débil de todos. Y claro, un Ikki que siempre, pues bueno, llamaría la atención por ser el badass de la historia, ¿no? El antihéroe, el chico malo, el que no sigue las reglas.
Finalmente, para terminar este video y los motivos que tenemos para odiar la serie de Caballeros del Zodiaco, entre muchos motivos que pueden existir, está pues nuestro personaje femenino de la historia, y me refiero a Saori Kido, a nuestra reencarnación de la diosa Atena, quien en cada una de las temporadas pues tiene que verse en un estado emocional débil de protección por la Tierra y su planeta y su gente, y que a todo mundo le valga gorro, y que pues tenga que ser la damisela en peligro para que sus chalanes sean quienes tengan que salvarla. Tal vez lo que más podríamos odiar de esta serie sería que conforme vamos conociendo a los demás personajes que existen en la historia, solamente son tintes los que tenemos de ellos, dejando a nuestros personajes principales, vamos, por algo son los principales, que se conviertan en los héroes, tomando en cuenta que se encuentran en una escala, en una parte pues no muy fuerte. Me refiero a ser de bronce, habiendo guerreros que también sirven a Atena, como los de plata, como los de oro, entre otros muchos más personajes que tal vez no aparecen en la serie, pero que sí existen en el manga. Inclusive los mismos personajes de bronce, como unicornio, como serpiente, como lobo, que también podrían ser protagonistas de la historia, y que a veces te llaman un poquito más la atención que tus personajes principales, los elegidos como principales. Pues la diosa Atena solamente se ve al bien, al poder, a la mentalidad, a la energía, al hecho de que ya quedaron ciegos, ya se les rompieron las piernas, ya les dieron una madriza, ya derramaron toda la sangre a vida y por haber en el cuerpo humano, y aún así esos tengan pues todo un séptimo sentido liberado para poder levantarse y valerles madre toda la ciencia física y química y corporal y emocional y mental, para terminar como los grandes héroes y salvar a nuestra reencarnación de la diosa Atena. Así es que sí, al final de cuentas, si existe alguien que gusta de algún tipo de anime que lleve un poquito más de lógica y menos fantasía, seguramente Caballeros del Zodiaco, a pesar de ser una serie favorita de muchos de nosotros, tendrá grandes motivos como estos y muchos más para odiarla completamente. Así es que bueno, algunos de los datos que podemos tener para odiar la serie de Saint Seiya Caballeros del Zodiaco, y en nuestra sección ¿estás viendo y no ves? Bueno, es que en serio, ya no voy a decir nada, por eso ya nomás véanlo, analícenlo y por favor ríase como yo, ¿no? Sí. Güey, ahí dice el nombre. Así claramente. Señores, señores, se nos acabó el tiempo. Qué rápido se pasa el tiempo cuando hablas de algo que te gusta, pero tienes que hablar que no te gusta, porque no, es que a mí sí me gusta el Caballero del Zodiaco. Yo sí la vi, no soy fan, insisto, no soy fan, pero pues sí, ya no sé cuántas vueltas ya le di a Caballeros del Zodiaco. No me la he aprendido, ¿no? Todavía me falla el orden de las casas. No me sé el nombre de todos los personajes y sus poderes, pero es de esas series que si la ves dices, sigue esto, ¿no? Y la disfrutas y te quedas. Así es que, bueno, si tú eres de los que odia a Caballeros del Zodiaco, pues adelante, en gusto se rompen géneros, y al que le vamos a romper el género es al productor, pues, porque el productor le gusta Andrómeda, él es fanático de Sean, ¿verdad? Inclusive se hizo su cosplay.
Se hizo su cosplay, su armadura rosa y dice que va a sacar la de Piscis. Yo soy Piscis, güey. A mí me gusta Afrodita. Yo sí estoy a mí me encantó Afrodita, ¿no? Güey, tiene su rosa. Ay, qué chido. Ay, cuando empecé a jotear dije... Sí, soy Cristian Damián y me despido con una frase que dijo un sabio que no era tan sabio, pero qué bonito se oyó cuando lo dijo. No sé qué chintetes dijo, pero lo que sí sé que dijo es: apúrale porque ya se te acabó el tiempo. Así es que sigan disfrutando de la programación de C3 Televisión. Si nos están viendo en nuestro canal de YouTube, suscríbanse, activen la campanita y claro, si están en Facebook también sigan nuestra página y nos vemos en otro episodio de Okami TV. Y también, claro está, así todo, ¿no? Como así, y en el rincón, en reflexiones yo soy Cristian Damián y como siempre les digo, sale bye, ya me voy, ya me fui. Así hablaría Piscis, ¿no? Si fuera más puñales, no.